Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tenerlas y tenerlos a ustedes en esta nueva sesión de la Cátedra Diseño, Arte y Ciencia, una iniciativa que ya va a cumplir ya casi sus 5 años, tratando de posibilitar el diálogo entre experiencias a nivel nacional e internacional, de diálogo entre el diseño, el arte y la ciencia. Hoy tenemos dos maravillosas invitadas, ya haremos la presentación. Yo me permito primero presentar a los estudiantes que hoy van a estar a cargo de la moderación y de la conversación con las invitadas. Son estudiantes del doctorado en diseño, arte y ciencia. Tenemos por un lado a Omar David Martínez. Omar David es estudiante del doctorado, en este momento es profesor asistente del programa en diseño industrial de la Universidad de Nariño, es maestro en diseño industrial, egresado de la Universidad Autónoma de México. Actualmente está liderando su investigación doctoral desde la perspectiva de la ancestralidad, buscando afianzar espacios de reconocimiento de los procesos y prácticas ancestrales relacionados con la ceremonia de la ayahuasca y a sus aproximaciones y reconocimientos de diferentes posturas socioculturales en el departamento de Putumayo. Y le quisiera dar la palabra a José Gabriel Zapata, para que nos salude, se presente y pues continúe con la presentación de las conferencistas. Adelante, José Gabriel. Muchas gracias, profesora Silvia. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, Gabriel Zapata, yo soy psicólogo, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Externado y actualmente pues estudiante del doctorado en Diseño, Arte y Ciencia. Mi proyecto doctoral trata sobre el extractivismo de la esmeralda en el occidente de Boyacá desde una visión ecosistémica de recuperación relacional. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Yo voy a proceder a presentar a nuestras dos conferencistas de hoy. La primera conferencista llamada Jessica Lorena Vázquez González, es internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, investigadora asociada del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá en España, doctora en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, con un pregrado en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia y un máster en Administración y Gerencia Pública del Instituto Nacional de Administración Pública de España y la Universidad de Alcalá. Es actualmente directora de proyectos de investigación sobre innovación pública y democracia urbana, laboratorios de participación ciudadana y su construcción de la democracia. ¿Se escucha? Yo dejé de escuchar. Sí, sí se dejó de escuchar. Yo creo que para darle buen curso a la presentación, continuemos. Si quieres, David, ¿continúas con la presentación o me encargo yo? Vale, no, yo continúo, profe, gracias. Como bien decía mi compañero José, es directora de los proyectos de investigación, innovación pública y democracia urbana, ¿sí? Desde el 2022 hasta la actualidad, con los laboratorios de participación ciudadana y su contribución a la democracia urbana desde 2018 y 2021. También ha liderado otro tipo de proyectos relacionados con mecanismos de participación y movilización ciudadana, su incidencia en la calidad de la democracia a nivel urbano desde el 2016 al 2018 y dispositivos de participación y movilización ciudadana, su incidencia en la calidad de la democracia a nivel urbano. Por su parte, la doctora Luisa Fernanda Serrano Cárdenas es profesora de tiempo completo en la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, doctora en Modelado y Gestión de Política Pública de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y magíster en Ingeniería Industrial de la línea Design Thinking para la Innovación Estratégica. Su formación profesional es ingeniera industrial. Ella ha desarrollado programas de formación en transferencia de tecnología con la Organización Mundial para la Propiedad Intelectual y con la Universidad de Oxford. Ha sido formada en vigilancia tecnológica por la Universidad de Alicante y está certificada en Design Thinking como metodología de la innovación por el Tecnológico de Monterrey, formada por el Presential Institute del MIT, Sloan School of Management en el enfoque de teatro de presencia social para la transformación innovadora de los sistemas y el rediseño de futuros.
Actualmente es profesora principal de carrera del Centro de Innovación de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario. Experta en el UNESCO Inclusive Policy Lab. Es mentora invitada del programa de emprendimiento en Impact Hub Medellín, del programa Jóvenes Resilientes y Disruptiva de la USAID. En esta ocasión, pues vamos a hablar un poco sobre la presentación relacionada con su ponencia del día de hoy. Se busca pues afianzar estos espacios de acción para la participación ciudadana preguntándose, ¿no? ¿Qué espacios de acción pueden tener la participación ciudadana en el medio digital? Las conferencistas presentan un análisis de las tendencias encontradas en las plataformas digitales que promueven la co-creación entre ciudadanos, gobiernos y otros actores del ecosistema de innovación, mediante dos metodologías: una revisión de literatura sobre plataformas de innovación pública, co-creación y participación ciudadana, y un análisis de contenido web de 3 plataformas que facilitaron ejercicios de co-creación durante la pandemia del COVID-2019. Les doy la palabra, doctoras, para que procedan con su presentación. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias a la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, por supuesto, al vicerrector y en este caso a la profesora Silvia Buitrago por permitirnos este espacio. Y creo que por permitirnos un espacio muy vinculado a lo que es la co-creación, como lo veremos, ¿no? Y es el vínculo de esos saberes que inicialmente parecen tan lejanos, pero que terminan pues por supuesto desencadenando ideas que inicialmente no se tenían previstas. Y antes de empezar con esta presentación de los conceptos de innovación pública y demás, quisiera comentarles y compartir con nuestro público, ¿no? Lo que fue el inicio de esta investigación. Es una investigación doctoral donde como profesora del doctorado en modelado y gestión de políticas públicas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de la Facultad de Ciencias, pude conocer el trabajo que estaba desarrollando Lisette. Yo en ese caso como profesora, digamos, vinculada al programa, pero más del área de ciencia política, como lo señalaron un poco en mi presentación. Yo soy politóloga, me he especializado en temas vinculados a la ciencia política, pero en particular a la participación ciudadana en los procesos de gobierno, en los procesos de gobierno a nivel urbano. Y cuando fui a dar la clase, recuerdo que unas semanas después se me acercó Licea y me dijo que bueno, que por qué no dirigirle un poco de su proyecto inicialmente, lo que era su proyecto doctoral. Y ella era ingeniera, seguramente más adelante también podrá comentarlo y compartirlo desde su propia perspectiva. Y yo recuerdo que en ese momento le dije, no, pero yo trabajo, no, yo no soy ingeniera, yo soy politóloga. Yo no sé cómo podríamos trabajar de manera conjunta. Le dije, yo trabajo temas de participación ciudadana, pues por supuesto vinculado a las políticas públicas, pero ¿cómo crees? Ella ya venía trabajando temas de laboratorios de innovación y demás. Me dijo, no, profe, es que ahora pues hay, digamos, estos conceptos y más vinculado a la innovación, pero desde el sector público y creo que se podría hacer desde ahí. Y ahí empezamos a ver cómo nos conectábamos, es decir, no, fue un proceso orgánico, por supuesto, pero fue un proceso que inicialmente parecía contraintuitivo, en particular porque estamos muy acostumbrados, y ya después ustedes me contarán de dónde vienen digamos, cuáles son sus disciplinas, pero venimos, digamos, de una escuela en donde terminamos trabajando seguramente incluso por facultades, ¿no? Pues más vinculado a las ciencias sociales, allí la Facultad de Artes y Diseño, pues más vinculado con esas disciplinas, por supuesto las de ciencias naturales, pero a veces pensar en esas conexiones es difícil. Y yo precisamente tuve la profesora Silvia hace un par de semanas en un curso que coordino sobre innovación social y pública, y yo les decía a los estudiantes, digamos, en el marco de ese curso, que cuando uno está en la universidad, uno aprende un lenguaje y uno aprende digamos, a formas de interpretar el mundo. Y esas formas de interpretar el mundo y ese lenguaje, pues son disciplinares. Entonces, creo que estos espacios nos permiten pensar en este lenguaje, en la articulación de las disciplinas, pero también en cómo ir conectando, que ahora se escucha mucho sobre lo interdisciplinar, lo multidisciplinar y tal, pero realmente es necesario, y bueno, lo vivimos con Lisset en nuestro trabajo, en trabajar de manera conjunta, es decir, lo interdisciplinar y lo multidisciplinar no se aprende desde la teoría,
Sí, o sea, uno puede leer sobre eso, pero realmente es en el trabajo de investigaciones compartidas donde se aprende y seguramente también en estos espacios. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esto, digamos, es el marco. De hecho, lo que les vamos a presentar es parte, digamos, de un primer paper que fue resultado del estado del arte que desarrollamos, digamos, como primera etapa, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que nos dimos cuenta y cuál era la primera conexión, ¿no? Y es que básicamente estamos en un contexto en donde los problemas sociales cada vez son más complejos, donde esta categorización que se hacía desde lo disciplinar y pues desde las mismas políticas públicas cada vez es más difícil. Vamos a encontrar que existen múltiples actores con perspectivas, estrategias, intereses diversos y en ese sentido la manera de abordar, y lo pongo, digamos, en términos de políticas públicas, los problemas sociales desde el gobierno ya se escapan a esta categorización, a esta definición desde el saber técnico que se da desde las administraciones públicas y cada vez los gobiernos se han visto, creo que obligados, porque esto no necesariamente es que lo han querido, de hecho seguramente también podremos conversar más adelante sobre ello, que para las burocracias, digamos, este pensamiento disruptivo de la innovación es muy difícil porque la lógica de las burocracias es la estandarización y los procedimientos claros y los procedimientos estables. Entonces, claro, este proceso, digamos, les estoy resumiendo un trabajo, digamos, inicial muy largo, que fue comprender cómo desde el interior de las administraciones públicas se vieron en la necesidad de ir transformando la manera en que se relacionan con los ciudadanos y también cómo para resolver los problemas públicos era necesario abrir esta estructura burocrática a nuevos saberes para comprender esos problemas públicos y verlos desde, digamos, desde nuevas perspectivas. Y así empezamos a ver este concepto de innovación pública que, como lo dice Bason, pues es estas nuevas ideas que crean valor para la sociedad, ¿no? Porque incluso lo que veíamos en ese paper, que seguramente ustedes también leyeron, lo que vemos es que hay una dificultad para generar incluso este mismo concepto. Lo que vamos a empezar a ver y en particular cuando nos aproximamos en este estado del arte, lo que vimos es que primero hay estudios como lo vamos a ver, pero que se necesitan nuevos estudios para profundizar e identificar cómo está teniendo lugar esta transformación al interior de las administraciones, cuál es la relación entre administraciones, ciudadanos y sector público y es necesario consolidar, digamos, una teoría desde la innovación pública que comprenda la interacción de los actores y la transformación que está teniendo lugar. Yo creo, aquí podemos pasar. Y esto nos lleva a este concepto que seguramente puede que muchos de ustedes lo estén viendo o si no, pues los animo porque seguramente puede que sus problemas de tesis doctorales pues tengan que ver con este concepto que es WIT problems, ¿no? Estos problemas como enmarañados, difíciles de definir. Y lo que nos dicen es que estos WIT problems han ido surgiendo en particular en los últimos 30 años porque vemos, digamos, procesos o fenómenos como la globalización, donde los procesos y los problemas ya son sistémicos. Entonces, lo que pasa, yo qué sé, en la guerra de Ucrania, lo que pasa en el Oriente Medio, pues nos afecta. Seguramente hace 30, 40, 50 años, pues no fuera de manera tan directa. En este momento lo es, o incluso lo vemos en un país como el nuestro, seguramente hace 50 años había menos interconexión y lo que pasaba en la costa, pues seguramente afectaba de manera menos directa a lo que afecta acá. Bueno, lo estamos viendo con el tema de las lluvias, ¿no? Digamos, con este fenómeno del niño, de la niña, que lleva a tener sequías o unas lluvias torrenciales, pero que en particular todos los procesos de sequía y demás que está teniendo lugar en el Amazonas, pues seguramente está afectando los procesos de lluvia, cosa que seguramente hace 10 años pues ni siquiera lo hubiéramos pensado. Y estos weak problems son muy interesantes porque tiene que ver con algo que seguramente ya en las ciencias naturales lo han trabajado más, y es que los problemas son sistémicos.
y seguramente en ciencias sociales nos ha costado mucho más reconocerlos, ¿no? Que son multidimensionales, de baja estructuración, que no se pueden segmentar y decir, vamos a resolver este problema en este pedacito, porque seguramente ese pedacito está relacionado con procesos más complejos de causa-efecto. Y esto nos lleva, aquí solamente una cosita del anterior diapositiva 1, que esta multidimensionalidad nos lleva a que existe una pluralidad de actores y cómo debemos reconocer estos actores, cómo debemos identificar esos actores, esos intereses, cómo los afectan o no los problemas, cuál es la interpretación que tienen de los problemas. Y por supuesto, en términos de políticas públicas, pues la implementación, ya no solamente la formulación y el diseño y la decisión de la política pública, sino la implementación va a tener que ver pues con estos múltiples actores y con esta multidimensionalidad de los problemas. Ahora sí pasamos. Y ahí es donde pasamos a este concepto de innovación pública que ha surgido, digamos, de manera fuerte los últimos 15 años, de manera desigual también, ahora lo vamos a ver con la literatura, y es cómo los gobiernos tienen que hacer frente a estos problemas y cómo la burocracia típica, weberiana, segmentada, con procedimientos claros, estables, con actores específicos que intervienen, pues seguramente ya no nos sirve para dar respuesta a estas problemáticas. Y es donde surge este concepto de innovación pública. ¿Cómo podemos abordar estos asuntos? ¿Cómo podemos dar respuesta a estos desafíos? Y cómo, digamos, los estudios empiezan a señalar, de hecho, cuando empezamos a hacer este trabajo, pues Lisset tenía todo un conocimiento mucho más extenso sobre esto, porque realmente es en el sector privado donde se empiezan estos conceptos de innovación pública. El mismo concepto de innovación pues viene del sector privado y de hecho va a ser mucho más fácil los procesos de innovación en el sector privado. Lo que vamos a encontrar es que en las organizaciones públicas, por la naturaleza de la burocracia, lo que yo les decía, pues eso va a hacer que va a ser más reacia a asumir riesgos y a permitir estos procesos de innovación. Vamos a encontrar, digamos, como 3 ejes. Uno, los desafíos, y que por supuesto en el sector público las mismas organizaciones tienen una comprensión limitada de lo que es, de cómo se genera la innovación. Pero después lo que vemos es que existe un amplio espectro de dónde puede impactar esa innovación. Si bien al interior de las organizaciones es muy difícil realizarla, lo que vemos es que esta innovación puede servir para múltiples propósitos, como prestar servicios de alta calidad, fomentar capacidades de innovación en el sector también privado, haciéndolo desde el sector público, garantizando valores públicos como democracia, confianza, seguridad. Entonces, básicamente existe una diversidad de espacios donde la innovación pública podría, y por supuesto, cómo en las políticas públicas permitir la innovación pública hace que probablemente se rompan estas inercias institucionales, se conecten con ciudadanos y sector público y mejore la prestación de los servicios. Aquí la metodología, si quieres, aquí puedes apoyarme, Lisset, cómo fue el proceso metodológico. Bueno, pues en esta combinación de saberes quisimos también adoptar una metodología que nos permitiera pues integrar como los mejores avances en términos de la rigurosidad de las ciencias sociales en este ejercicio de revisión de literatura, pues definiendo el problema de investigación, cuáles eran las fuentes pues teóricas que se iban a considerar, pero también quisimos integrar ejercicios de análisis de tendencias, ejercicios de data analytics o analítica de información de estos documentos que nos permitiera también cuantificar pues cómo se estaba comportando este campo de conocimiento para poder establecer tendencias dentro de ese corpus de literatura. Entonces aquí utilizamos tanto software de análisis de contenido que
pues como sé el contexto de estas tesis doctorales, yo les recomiendo altamente pues como que profundicen en ese campo con herramientas que les ayuden a que ese proceso sea muy sistemático. Yo creo que eso hizo que el avance también en el ejercicio luego de producción, pues como intelectual y también de como poner en limpio todas estas ideas, se hace mucho más rápido. Este es un software que les recomiendo, es el software Masquerie, que es un software de análisis cualitativo de información sobre el que se generaron todas las categorías analíticas, sobre el que se codificaron los diferentes artículos que fueron objeto pues de revisión literaria, pero también utilizamos un software que se llama Vantage Point. Existen algunas variaciones pues, que permiten esta misma analítica, que nos permitió hacer minería de datos, hacer análisis de tendencias sobre el campo de conocimiento para hacer como un mapa desde arriba de, bueno, cuáles son las tendencias, cómo se han ido estudiando en el tiempo este campo de la innovación pública. Y pues como decía la profesora Lorena, fue un ejercicio inicial que nos permitió también luego poder definir hacia dónde podría estar orientada nuestra investigación, que está un poco más pues en el segundo caso. Entonces, pues lo que les vamos a compartir es un poco como estos resultados de esta revisión sistemática de literatura. El software nos permitió procesar de una forma cuantitativa estos 148 documentos que involucraban artículos, capítulos del book reviews y material editorial. Hicimos filtros de calidad sobre esta información para poder verificar que cumpliera con el objetivo de la investigación, que era poder establecer estas raíces teóricas de la innovación pública. Y luego, por bola de nieve, agregamos también artículos que estuviesen referenciados por esos artículos iniciales. Este es un campo de conocimiento muy nuevo, entonces nos tuvimos que remitir a estos artículos base para, a través de esta técnica de bola de nieve, poder establecer otras fuentes que los autores seminales o iniciales estuviesen considerando como objeto pues, de revisión, para poder tener un corpus que nos permitiera pues, enriquecer mucho más este ejercicio. Parte de los resultados cuantitativos de este proceso nos permiten entender, por ejemplo, cuáles son las dinámicas de publicaciones por país, y creo que en esta sesión, en esta parte de la sesión, pues vamos a tener también preguntas, pero pues también cabe reconocer qué es lo que estamos analizando cuando estamos haciendo este ejercicio de revisión de literatura. Es decir, en dónde están estos polos de producción intelectual que son muy heterogéneos y que no tienen esa representatividad que como investigadores quisiéramos. Desde luego, quisiéramos ver una mayor representatividad, por ejemplo, de Latinoamérica, o que el enfoque no sea tan eurocéntrico, pero pues como se dan cuenta, este tema de innovación pública tiene unos polos de desarrollo que están heterogénea, pues, distribuidos de una forma pues no tan equitativa como quisiéramos, ¿cierto? Pero reconocerlo en la investigación es parte de entender cuál es el corpus que estamos analizando, y también pues dónde van a estar estos retos a los que ustedes se estaban acercando, inclusive con las preguntas. Entonces, analizamos también las dinámicas de publicación en el tiempo, es decir, en dónde estaban situados temporalmente los artículos que estábamos analizando en ese momento, empezando a ver pues cómo ha ido creciendo el campo de conocimiento y cómo después del 2015 también esto va aumentando. Ahora yo les voy a hablar un poco más de post-pandémico, y sigue siendo un campo muy relevante, y pues mucho más con estos recursos limitados pues de los gobiernos. Acá nosotros también en este ejercicio cuantitativo empezamos a establecer quiénes eran esos autores y autoras más relevantes en el campo, y cuáles eran los temas y las preguntas de investigación que estos autores se hacían. Creemos que metodológicamente también esto les puede ayudar también a dar claridad en esas preguntas de investigación y en esa agenda futura de investigación, porque esos autores que son más prominentes en el campo también establecen como unas rutas que creo que si uno también las tiene claras, va a ser mucho más fácil o sea, como trabajar en las respuestas y quizá también en los contraejemplos a los casos que estos autores plantean. Y por esto este ejercicio inicial de poder hacer esta revisión sistemática de literatura como desde un enfoque muy riguroso, sistemático, y también inclusive mezclando lo cual y lo cuantitativo, creo que nos ayudó mucho como a posicionar la pregunta de investigación. Y este es un mapa de correlación. Ahora la profe nos explicará pues como por qué y las relaciones que están acá. Solo para
contextualizar, lo que están acá son nodos. Y estas son las palabras clave más relevantes que emergen de los artículos científicos que procesamos. Y lo que estamos viendo acá es cómo se relacionan estas palabras, es decir, cuando un término aparece en un artículo, a la vez aparece este otro. ¿Esto para qué o sea, para qué es importante ese tipo de análisis? Este tipo de análisis nos permiten entender cuáles son los tesauros que se llaman estas palabras, porque no son sinónimos, ¿sí? No son palabras que signifiquen lo mismo, sino los tesauros son las palabras clave que están asociadas a nuestro campo de conocimiento. Esto es muy interesante para que nosotros podamos construir ecuaciones de búsqueda en nuestra investigación que sean mucho más estructuradas. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos de pronto dejando de lado una información que es muy valiosa, pero porque quizá no estamos siendo suficientemente amplios en la cantidad de palabras clave que estamos pues encontrando. Acá pues entonces empezamos a ver que, y ahora la profe lo decía, que esto implica unas dinámicas de network governance o dinámicas de gobernanza en red que ya nos hablan de un tema importante acerca de la redistribución de poder, que ya empieza a emerger el tema de la innovación colaborativa, que en este ejercicio, yo aquí, perdón, voy a ser toda profesora, pero este ejercicio de innovación colaborativa y esta gobernanza en red, pues está asociado desde luego pues a lo que nos interesa al sector público, pero que también empiezan a emerger estos otros actores de los que la profe nos hablaba ahora, esas colaboraciones público-privadas. Empezamos también a tener retos en términos de la medición de impacto de estos ejercicios de innovación pública. Empezamos a encontrar que ha sido más estudiada en términos de gobiernos locales. ¿Y por qué? Porque muchos de estos espacios de colaboración que aquí los vemos, que se llaman laboratorios, pues están más en la dinámica urbana. Entonces es como un mapa que nos permite ver esos 140 tantos documentos de qué están hablando y cuáles son los temas que se están pues como interrelacionando entre sí. No sé, profe, si... Ah, bueno, y acá pues como elemento central de lo que luego pues va a ser como nuestro pues como segunda parte, y es todo el tema de participación ciudadana en estas dinámicas de e-governance, e-government y desde luego, en estas dinámicas de co-creación. Entonces, pues esta lógica empieza a tener este sentido, ¿cierto, profe? Y pues ya desde la profundidad de estas relaciones ya nos dirás. Sí, básicamente cuando nosotros empezamos digamos, a hacer este trabajo, nos sentábamos, Lisset y yo, para ver cuáles eran los hallazgos, y también en ese momento lo que debíamos era enmarcarlo en un cuerpo de literatura. Ese era el gran reto para nosotros, cuál era el gap en la literatura respecto a estas cuestiones, cómo lo enmarcábamos. Que recordemos que digamos, cuando uno está en un proceso de elaboración de tesis doctoral, una de las cuestiones en la justificación es cuál es el gap de la literatura, qué es lo que vamos a venir a investigar y cómo básicamente eso va a venir a aportar. Y obviamente para mí era importante que fuera un gap que medianamente yo pudiera manejar para ir guiando ese proceso del Lisset. Y coincido que en efecto, digamos, como yo les decía, yo venía trabajando temas de participación ciudadana. Y resulta que lo que veíamos, como ya les comentaba en algún momento, es que esto está anclado a una literatura vinculada a procesos dentro de la administración pública, de transformación dentro de la administración pública, de transformación de un modelo de burocracia, digamos, de tipo weberiano o de New Public Management. Seguramente, bueno, no sé si ustedes lo habrán escuchado para no aburrirlos con esto, pero digamos que el estudio de las burocracias y la administración pública podemos encontrar diferentes enfoques que han estado, digamos, anclados a momentos históricos, y lo que vamos a ver es que buena parte, digamos, del siglo XX lo que tuvimos fue el predominio de burocracias weberianas, de burocracias con procedimientos estandarizados, claros, estables. Y luego se pasó, digamos, vinculado a estos procesos de crisis del estado de bienestar en Europa, del surgimiento del modelo neoliberal, va a surgir el New Public Management, digamos, estos modelos de nueva gestión pública más cercanos, digamos, una transformación de la administración pública más cercana a los modelos privados. Y esto llevó también, digamos, una cierta crisis de la capacidad que tenía el New Public Management de hacer frente a las transformaciones sociales que ya les estaba
comentando, y ahí es que surge digamos, un nuevo modelo que va a ser el modelo de la gobernanza. Entonces, en ese modelo de la gobernanza es que se empieza a hablar que la administración pública, más que vincularse a o el modelo burocrático beberiano, que es como el diálogo entre al interior del propio Estado, donde los ciudadanos tienen poco que ver, esto de ver a los ciudadanos como clientes, que va a ser la siguiente etapa, el New Public Management, vamos a ir transitando un modelo de gobernanza que también es cierto de por qué este mapa que nos mostraba Lisset, pues estos modelos de gobernanza realmente han sido más fuertes en países del norte de Europa, en Alemania, de hecho. Vamos a encontrar una escuela muy fuerte también en Holanda, y es donde vamos a encontrar, bueno, buena parte de la literatura. Entonces también podemos encontrar y explicar por qué es que allí vemos este mapa, que allí es donde se produce buena parte de la literatura, y es por las transformaciones de sus sociedades, ¿no? O sea, es esta necesidad de que los estados cada vez se permeen más de estas iniciativas de los ciudadanos, que nos va a llevar a conceptos como el network governance, de acuerdo a esta gobernanza en red, que lo que nos viene a decir es que el Estado es un elemento más dentro de la resolución de los problemas sociales, que por supuesto va a ser coordinador, pero que debe permitir la entrada de otros actores, y es por ello que este Network Governance va a estar vinculado, lo vemos en la parte de arriba, con este Collaborative Innovation, ¿de acuerdo? Porque este concepto de innovación colaborativa, pues lo que nos habla es de cómo los ciudadanos y el sector privado empiezan a intervenir esos procesos. Esto lo asociamos al tema de conocimiento, al tema de los labs, que vamos a verlos más adelante. También como el Network Governance pues está vinculado al sector público, a esta colaboración que ya les decía, a esta colaboración público-privada, a este concepto de emprendimiento. Por otra parte, vamos a ver cómo este concepto de Network Governance va a estar vinculada a la participación de los ciudadanos, a la co-creación, ¿no? Que es esta capacidad de crear de manera colaborativa. Y también a conceptos como e-government, que es lo que va a estar relacionado un poco las iniciativas que vamos a verlos hoy. Y por último, simplemente respecto a esto, porque sobre esto podríamos hablar muchísimo, es cómo los gobiernos locales es donde se están llevando a cabo más estos procesos de innovación pública. ¿Y por qué? Pues porque básicamente digamos, la escala permite que se repliquen, y también la escala permite que los ciudadanos participen. De hecho, cuando, digamos, las investigaciones que yo he hecho sobre participación ciudadana han sido en gobiernos locales. Y esto nos llevó a estos conceptos de laboratorios de innovación. Recuerdo cuando empezamos a leer con Lisset, que seguramente ahora podrá compartir más sobre esto, sobre laboratorios de innovación, fue que vimos que había, bueno, una diversidad enorme. Y recuerdo que cuando empezamos a ver este campo de conocimiento ¿y qué vamos a investigar de todo esto? Porque tenemos Maker Labs, Fab City Labs, Government Innovation Labs, Change Labs, Public Policy Labs, Policy Design Labs, City Labs, Smart City Labs, Public Sector Innovation. O sea, era como, en serio que parecía como un trabalenguas, y efectivamente, digamos, fue difícil ir navegando en esta diversidad, porque no es lo mismo. O sea, cada uno nos habla de metodologías diferentes, de scopes, ¿no? De enfoques diferentes, pero también de objetivos y de metodologías distintas. No sé si quieras aquí compartir algo, Lisset. Vale, y por último, digamos, lo que nosotros empezamos a ver respecto a este concepto es pues estos aportes de literatura que ya les comentaba, pero también que los laboratorios deben integrar al menos, digamos, estas características. Uno, la cocreación, es decir, que para que se llamen laboratorios, que además esa es la otra, seguramente ustedes habrán escuchado cada vez más, el laboratorio ciudadano, el laboratorio ahora todo es laboratorio, ¿no? Primero, que debe permitirse la cocreación, y la cocreación tiene como característica un trabajo
horizontal entre los diferentes actores, que creo es lo más difícil, porque digamos, las administraciones públicas están acostumbradas a tener, pues por supuesto, por su propia característica, una posición de liderar estos espacios o hay veces dar información y unos espacios en donde solo se da información a los ciudadanos no es co-creación, digamos, es un proceso en donde hay una organización, digamos, de alguna manera más horizontal que permite un intercambio entre los diferentes actores y no de manera jerárquica. La innovación colaborativa, pues vinculada a la co-creación, es que los procesos de innovación deben incluir diferentes actores con perspectivas abiertas, con perspectivas disímiles y que por supuesto se permita la experimentación y las alianzas público-privadas y ciudadanos. ¿Por qué? Porque, es decir, lo importante de los laboratorios es que no solamente nos quedemos en alianzas público-privadas, por ejemplo, que a veces es como más fácil permitirle este diálogo entre si el gobierno quiere hablar con alguien, pues entonces lo habla directamente con las empresas. Y aquí, pues la idea es que no. De hecho, uno de nuestros resultados de tesis doctoral fue darnos cuenta que se habla mucho de laboratorios de innovación, y bueno, ya me voy adelantando un poquito, que se habla mucho de laboratorios de innovación y que de hecho tenemos ese paper pendiente, Elisa, y qué pasa con la participación de los ciudadanos. Sí, porque se habla mucho de laboratorios de innovación, pero creo que se permite de manera muy limitada la participación de los ciudadanos y entonces básicamente nos encontramos en la misma disyuntiva de procesos de participación ciudadana que ya se han experimentado. Y ahora empezamos con el tema de co-creación. Entonces, si quieres, puedes empezar, Lisette. Bueno, entonces, como decía la profe, esto ha sido como, como un navegar y seguro en esos procesos que están haciendo de investigación comparten esa sensación de humildad cósmica. Yo creo que eso es algo maravilloso que me ha regalado a mí el doctorado y es poder tener como esos procesos que nos permiten a nosotros, gracias, nos permiten a nosotros darnos cuenta que en realidad desconocemos un montón. Cuando empezamos teníamos la claridad de, bueno, sí, la innovación, yo lo había trabajado desde el sector empresarial con mucha claridad, como consultora. De hecho, mi maestría es específicamente en metodologías ágiles de innovación, muy desde lo privado. La profe la había trabajado en temas de participación muy cerca del sector público y dijimos, bueno, pues nos unimos y hay un concepto que nos une, innovación pública, muy claro, muy fácil, muy sencillo, pero no era tan sencillo como parecía y pues a medida que empezábamos a profundizar pues nos encontrábamos con esta complejidad. De hecho, ahora que volví a ver este mapa de todos los laboratorios que estaban ahí, pues era como, bueno, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Llegar a esa claridad de, bueno, ¿qué tienen en común estos espacios? Y tener como esa luz de la co-creación es uno de los elementos. Es como cuando volví a ver la luz en la tesis, o sea, yo ahí ya pensaba, no, de que yo estudio ese montón de laboratorios, pues me voy a graduar no sé cuándo. Em, y me pareció muy interesante cuando encontramos este hallazgo de la co-creación, la experimentación y sobre todo esta relación de trabajar, y acá lo dice la presentación, es como que se diseña con el ciudadano y no solo para el ciudadano. Entonces, eso hacía pues que tuviésemos como esa luz de queremos enfocarnos en procesos co-creativos, teníamos también el dónde, teníamos muy claro que la co-creación iba a ser el lente con el que íbamos a estudiar nuestros casos y que los casos iban a estar centrados en los laboratorios. Pero bueno, ahora ya habíamos como navegado el mar de la innovación pública, ahora empezábamos a navegar el mar de la co-creación, ¿no? Bueno, pero ¿qué es esto? Además que muchas de estas palabras que de pronto a ustedes les resultan incómodas y es como este Spanglish que a veces no se puede ni siquiera traducir, ¿no? En innovación nosotros hablamos de insights, de co-creation, co-production, o sea, e intentar traducirlo nada más a nuestra lengua ya tiene como una cantidad de retos. Entonces decíamos, bueno, lo co-creativo, ¿qué significa? Y entonces hicimos este ejercicio que ustedes, pues si lo vieron en el documento, que es el de Public Innovation Through Co-Creation Platforms, hicimos un análisis de entender, bueno, qué es la co-creación, así como entendíamos la innovación pública, y es este mapa que tienen, ustedes la están viendo, ¿cierto? Está en el lado
en su lado izquierdo de la pantalla. Yo aquí les traje un mapa actualizado, busqué, pues porque esto ya se dio pandémico, entonces en el lado derecho ustedes tienen una investigación que se llama State of the Art, de cómo está el estado del arte de prácticas de co-creación, que es de unos autores que actualizaron este ejercicio. Entonces, bueno, ahí también lo tienen más actualizado. Pero me parece muy interesante que si ustedes ven estos mapas, nos empezamos a encontrar entonces que la co-creación no era tan fácil de entender como que, pues sí, es un proceso colaborativo entre actores, sino que nos empezamos a identificar que no solamente existía la co-creación, sino también estaba la co-production, estaba co-creation y co-design. O sea, ¿cómo así? No solamente había co-creación, sino había coproducción, había co-diseño y había, o mejor, todo esto estaba conectado con los temas de participación ciudadana. O sea, todo eso estaba sucediendo a la vez. Entonces decíamos, bueno, y bajo estas mismas lógicas de gobernanza de las que la profe estaba pues como compartiéndonos, que además todos estos espacios estaban mediados por la confianza entre los actores y que hablaban de una innovación mucho más democrática, que esto ya nos habla de unos procesos participativos que son muy diferentes. Entonces, este mundo también era muy complejo, así como el de la innovación pública, pues pensarnos qué significaba esto que íbamos a entender por co-creativo, pues era también un reto. Entonces, ¿qué elementos encontramos de este proceso? Que los procesos colaborativos y participativos que sucedían en los laboratorios pasaban por diferentes niveles. Es decir, podía ser co-crear, pero esto hablaba de usar estos escenarios o estas arenas de los laboratorios para entender unas necesidades de los ciudadanos y mapear o trazar oportunidades con ellos. Pero que una cosa era co-crear y otra cosa era codiseñar. Es decir, cuando estábamos codiseñando, ya estábamos pensando una ruta conjunta donde el ciudadano no solamente me iba a dar las ideas, donde la empresa privada no solamente me iba a poner la financiación o me iba a mostrar sus problemas, sino que en conjunto íbamos a trazar pactos, acuerdos y rutas compartidas, es decir, un siguiente nivel. Y que coproducir o generar estos procesos realmente, o sea, como en la siguiente escala, era poder implementar en conjunto y pactar intervenciones que acompañaran toda la fase del diseño de esos servicios y esas políticas públicas. Es decir, no solamente era pensarlas, sino también ejecutarlas en conjunto. Y entonces, pues ahí decíamos, claro, ya está muy claro lo que queremos estudiar, queremos ver qué tan creativos son estos espacios, estos laboratorios. Nos ilusionamos mucho con este Media Lab, de hecho era uno de nuestros casos. Yo me fui a la parte más emocionante de mi doctorado, que dije la voy a pasar muy bueno, que era poder hacer mi estancia de investigación en la Universidad de Palermo en Italia, con la que hice mi doble título. Y de repente la pandemia. Entonces lo que les quiero decir también es, yo creo que uno investiga y enseña también lo que uno a veces necesita aprender. Y por ejemplo, en mi caso es la flexibilidad. Y yo siento que una verdadera tesis o una verdadera investigación le debe nutrir la mirada de manera profunda. De lo contrario, pues como que no le pasó como por el lado a uno la investigación y no lo atravesó. Y para mí un gran proceso de creativo y flexible, pues casi que fue pensarme otro marco teórico con la profe, porque decíamos, bueno, pero es que estos espacios, de hecho los laboratorios tienen una característica de fomentar estos procesos co-creativos a través de la participación y de la cercanía física de los actores. O sea, los laboratorios se basan en esa posibilidad de en un mismo centro, en un mismo espacio, pues tener a empresa privada, institución pública, ciudadanos, ONGs, todos en un mismo lugar pensándonos ideas para resolver retos públicos / sociales que nos afectan a todos. Pero entonces tenemos una pandemia y ya los casos que yo iba a estudiar, que ya habíamos realizado esta agenda con estos laboratorios para que nos recibieran, pues ya no iba a ser. Entonces lo que les quiero decir es que algo que se ve como tan organizado en el paper de queríamos estudiar los casos de la pandemia, pues esto fue también un ejercicio co-creativo y flexible para poder entender cómo esos espacios físicos rápidamente tuvieron que empezar a migrar a lo digital. Y entonces ahí pues
muchas más preguntas nos hacíamos, y es si aún sigue siendo un reto en estos escenarios físicos que generan, que a veces coordina el gobierno, que a veces coordina la empresa privada, donde el ciudadano está involucrado. Si a veces es un reto, pues sentar a todos los actores y poder ver cómo participan, cómo se dan estas escalas de participación. Si es un reto estudiar esto, pues para los escenarios digitales es un súper reto. Y estos son los temas que ustedes están tratando en esta sesión, que me parece demasiado interesante. Y es bueno, si estos procesos participativos tienen grandes retos en lo físico, pues ¿qué es lo que está pasando en estos escenarios digitales? Y pues acá empezamos a estudiar estas plataformas, que fueron plataformas emergentes, algunas lideradas por los gobiernos locales, otras por gobiernos nacionales, donde invitaban a los ciudadanos a resolver unos retos en medio de la pandemia del COVID. Lo que hicimos entonces, pues ya nuestras metodologías súper estructuradas de entrevistas a profundidad que ya teníamos muy bien diseñadas, aprobadas por los comités de ética y todo, pues ya no iban a ser. También tuvimos que ser flexibles en las metodologías. Hicimos ejercicios de participación en estos espacios. Yo estuve coordinando dos de ellos, Frena la Curva y cada día cuenta. Frena la Curva en España, y la otra fue una iniciativa que se llevó también a unos escenarios en Latinoamérica, y estuve coordinando algunos de los equipos centrales, entonces conocía el proyecto, pero pues ya no iban a ser estos escenarios de ir a hacer las entrevistas, sino desarrollamos un ejercicio de análisis de contenido web sobre lo que se empezaba a generar en las comunidades y lo que las personas compartían en estos espacios para resolver unos retos específicos de la pandemia. Profe, no sé si tú quisieras agregar algo acá antes de cerrar esta parte. No, pues aquí realmente lo importante es lo que señalaba Lisset, como tuvimos que hacer debido a la contingencia del COVID, pues hacer un cambio en la investigación, como inicialmente que teníamos previsto algunos casos, entre ellos, pues lo que les comentaba inicialmente, el Media Lab Prado Madrid, donde era muy interesante lo que venían haciendo, lo que se venía haciendo desde Media Lab. ¿Cómo se llama el de Bason? El que Bason tenía en Copenhague. El de Nesta. El de Nesta, bueno, Nesta creo que es el de Reino Unido, o no sé, bueno, habían como tres grandes lugares en donde se estaban haciendo este tipo de laboratorios. Nuestro interés era pues hacer seguimiento, porque aquí se hablaba, pero no se hablaba tanto de estos laboratorios. Y dijimos, pues vamos a aprender de los que saben. Sucedió lo que ya Lisset les comentó. Y yo creo que fue muy interesante porque, pues además, Lisset estaba justo en pleno ojo del huracán, lo que fue la pandemia. Era difícil también conectarnos, el cambio horario, también todas las dificultades que tuvimos, digamos, inicialmente con lo que fue esta crisis y esta pandemia. Y fue rápidamente pensar como, bueno, ok, sucedió esta contingencia, vamos a ver cómo podemos aprovecharlo. Y la suerte fue que Lisset terminó pues involucrada en estos procesos pues que efectivamente, como ya señalaba Lisset, pues involucraban temas de co-creación, codiseño, coproducción en algún sentido. Y yo creo que aquí lo más interesante es ver esta transformación que sucedió al interior de estos escenarios, y es cómo lo tecnológico empieza a ganar mucha fuerza. De hecho, lo que nos damos cuenta es cómo los procesos de participación ciudadana, por ejemplo, los que yo trabajaba, temas de presupuestos participativos, que seguramente Luisa pues conocerá mucho más allí, que tienen lugar, que surgieron en Brasil y que pues se expandieron los últimos 30 años. Tenemos cerca de 11.000 procesos de presupuesto participativo, cómo los procesos de presupuesto participativo también han incluido lo tecnológico. O sea, cómo lo tecnológico empezó en particular con algo que ya venía haciéndose, pero con la pandemia tuvo que hacerse mucho más, porque era la única manera de no dejar de lado este tipo de procesos, y en particular hacer frente a estos weak problems que les venía contando. O sea, si algo nos demostró la pandemia, estos weak problems existen, pueden surgir, o sea, podemos hablar del tema del cambio climático, o podemos hablar de lo que fue una pandemia, que digamos lo que podemos decir estas generaciones es que vivimos una pandemia, y cómo era necesario un trabajo colaborativo para hacer frente. Lo que vemos también en estas experiencias fue esta idea de
unir voluntarios, emprendedores, activistas, organizadores sociales, makers, laboratorios de innovación pública, actores de parte gubernamental, laboratorios de gobierno abierto, todos estos conceptos de gobierno abierto, también el sector público, digamos, por supuesto, el sector público, lo que les venía comentando, pero universidades, para pensar en cómo resolver estas cuestiones que nos estaba, digamos, generando la pandemia del COVID y cómo podíamos dar respuestas desde la sociedad civil para resolver estas cuestiones. Seguramente, pues nos podrás comentar más de lo que fueron, digamos, de los retos, porque algo que veíamos con Lisette, digamos, una de las preocupaciones y que yo le consultaba era, oye, ¿y cómo se toman todas estas iniciativas? Porque creo que es como una suerte de lluvia de ideas y cómo se hace para, digamos, para que todas estas iniciativas luego pues se aterricen de alguna manera, ¿no? ¿Cómo se genera ese proceso? Pero lo cierto es que esto generó toda una suerte de sinergia colaborativa enorme, que además pues fue mucho mayor por toda la sensibilidad de lo que estábamos sucediendo y el interés de los diferentes sectores sociales, ciudadanos, de gobierno y del sector privado para resolver los retos que estábamos enfrentando. Bueno, entonces, pues para ir cerrando, porque entiendo que tenemos solamente esos 40 minutos y no quiero pasarme más del tiempo, fue un reto pues flexibilizar también la investigación para poder entender pues cómo sucedían estos procesos y también ver que estos procesos, tanto los de pandemia como los de más allá de la pandemia, de hecho estaba viendo que muchas de estas iniciativas de e-government o estos gobiernos digitales, gobiernos abiertos, pues que han transformado estos espacios de laboratorio físico en escenarios digitales, muchos también han muerto. Hay una alta tasa de mortalidad de estos espacios y de estos laboratorios, dependen también de estas, pues así como mucho de lo público, depende de las corrientes políticas que estén en el poder también, ¿no? Esto tuvo su época donde fue muy emergente en muchos países, con los giros también a nivel político que han tenido, pues dejan de ser relevantes, pero estos casos son algunos de los que encontré como recientemente que están, pues como para que quizás sigan, si les parece interesante estos temas, los sigan pues como explorando. Entonces estos casos, más allá de la pandemia, pues también están utilizando estas tecnologías para que tanto ciudadanos como sector privado desarrollen soluciones. Este es uno de Estados Unidos, también este de Francia, que fue uno de los que es uno de los que se ha mantenido en el tiempo, utiliza estos procesos de experimentación, de co-creación y también técnicas etnográficas combinadas con escenarios de participación digitales, pues para desarrollar soluciones de innovación pública. Y este que es uno de mis favoritos en Latinoamérica, he podido colaborar también en algunos escenarios con el Laboratorio de Gobierno de Chile, y me gusta mucho porque todo lo que ustedes quieran explorar de co-creación, ellos desarrollan un ejercicio de gestión del conocimiento maravilloso. De hecho, tiene esta guía de herramientas paso a paso de cómo hacer un laboratorio. Ellos son muy generosos en el conocimiento. Y aquí ya acercándome al cierre de los retos, ellos han abordado un tema que nosotras identificamos como central, y es formar a las personas que van a ser parte del proceso participativo. Y acá cuando digo a las personas, no solo a los ciudadanos, sino también inclusive a los mismos servidores públicos para co-crear. Es decir, no podemos dar por hecho que alguien de estos actores sabe mejor que el otro cómo co-crear. Y este, por ejemplo, tiene una red de 29.000 integrantes que se han formado. Yo también he tenido formación con ellos, y desarrollan procesos formativos para que la participación sea una participación informada. Y a mí eso me parece que de una vez está abordando esto que son los retos, y es con lo que queremos cerrar. Y es que pues esta lógica de innovación, yo les cuento que al inicio del proyecto pues yo venía muy cerca de trabajar estos procesos con el sector privado. Aquí es muy claro cuál es la innovación. Esto se mide en términos de valor económico, en cómo un producto se vende mucho más en el mercado, está muy claro quién lo financia. Acá cuando los outputs, los resultados de ese proceso son procesos de bienestar, procesos de legitimidad, de confianza ciudadana, y todo eso nos habla de valor público, pues empieza a ser más complejo también medir este impacto. Entonces,
algunos de los retos que nosotros identificamos de, bueno, todo esto será tan innovador como parece. Y pues aquí está orientada a sus preguntas, y es que primero estos espacios, estos ejercicios participativos, como decía la profe, en esta lógica de presupuestos y de escenarios regulados de participación, ha sido mucho más estudiado en escenarios físicos y formales que en escenarios flexibles, informales y digitales. Entonces hay una cantidad de preguntas de investigación en torno a esto, ¿cierto? Elementos como ¿qué tal la representatividad de las voces? Que yo veía alguna de las preguntas enfocada en esto, ¿no? ¿A quiénes estamos escuchando en estos procesos participativos mediados por lo digital? Al menos a personas que tienen acceso a una red de Internet. Entonces eso ya nos habla de unas disparidades gigantes. ¿Qué tanta percepción de libertad tienen las personas que participan? ¿No? ¿Cuál es la fortaleza de esos pactos para acompañar no solamente la ideación y que recogimos 2000 ideas de los ciudadanos, sino, bueno, ¿qué pasa después de esas ideas? Que era lo que decía la profe, ¿no? O sea, realmente esos pactos que se establecen, si realmente existe deliberación o hay unas voces y unas hegemonías también de poder que se mantienen, y qué tan sostenibles y de impacto son las iniciativas. Esto todo se requiere profundizar en escenarios digitales, así que pues están muy invitados queremos seguir estudiándolo. Es un tema que nos sigue pareciendo muy importante y relevante. Y esta era una de las preguntas que la profe me hacía y todavía terminé la tesis y no la terminamos de responder. Y es, bueno, ¿en dónde se involucra el ciudadano? ¿En dónde está el ciudadano y para qué? Entonces también veíamos que hay unos espacios que desde su diseño, pues también tienden a este concepto que nosotras encontramos como neurálgico, y es el concepto de pseudo participation, ¿no? Y es como hay muchos escenarios y mucho más en lo digital que están configurados para ratificar decisiones que ya fueron tomadas pues por el poder. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es como una ilusión de participación. 100.000 personas le dieron like a esta iniciativa, pero pues bueno, es decir, ahí realmente hay un proceso participativo. Y bueno, pues estos son conceptos que nosotras nos seguimos preguntando. Y ya para cerrar, pues como que queríamos en este panorama de preguntas y en este panorama de tesis, pues que me parece maravilloso estar compartiendo con personas que están queriendo dedicar tantos años de su vida a hacerse preguntas profundas. Si ustedes pues como que nos preguntaran como cuál es ese escenario de la innovación en general y del cambio, yo creo que ahí está, o sea, como que tenemos un reto en estas tres divisiones. Nos estamos, decía la profe, en estos problemas complejos y WICT son problemas que nos desconectan como de esa naturaleza. Ahí tenemos una burbuja ecológica gigante, tenemos unos recursos finitos, pero creemos que son infinitos. Tenemos una distribución de la riqueza demasiado dispar, tenemos una burbuja financiera donde la economía es incierta, una burbuja tecnológica donde tenemos inteligencias muy, muy inteligentes y artificiales, pero donde tenemos racionamiento de agua cada 15 días y uno dice, pero pues ¿cómo esto sucede? Entonces la tecnología va por un lado y los retos del mundo van por otro. Pero a mí si me preguntan, ustedes están vacunando contra algo que es como lo que más como dolor a veces genera, y es como esa burbuja del liderazgo, y es como ese sentido de parálisis colectiva donde se nos ha olvidado poner esos talentos al servicio de la sociedad. Y eso pasa porque muchas veces en estos procesos, y cuando les digo que hemos sobrevivido a un doctorado, creo que son procesos muy profundos, y creo que al final lo que es afuera también es adentro. Muchas veces nos desconectamos de nosotros mismos, y esa división como espiritual que habla acá el Presence Institute en su investigación del panorama de la innovación, es que a veces ni siquiera nos escuchamos cuando parar, hacer un break para comer porque estamos escribiendo el paper, ¿no? Entonces, si yo estoy desconectada de mí misma, pues creo que es muy complejo que pueda estar conectada con el otro, ¿no? Que es esa división social, y estos procesos de doctorado terminan siendo demasiado solitarios. Entonces, pues me desconecto de los otros, no sé nada de mis amigos, no sé nada del mundo, y pues por eso mismo el mundo me deja de importar y pierdo la noción de que esto que estoy haciendo realmente tiene un efecto en lo social. Y de verdad, pues mi invitación es que sea lo que sea que se estén preguntando, este es un concepto como muy mainstream, como muy popular, que es que innovar es pensar fuera de la caja.
Yo creo que el gran reto es también pensar dentro de nuestra caja. Me parece muy valiosas las preguntas que estaban haciendo, porque es pensar que también en nuestra caja hay una cantidad de saberes ancestrales, hay una cantidad de sabiduría que podemos traer a nuestros proyectos y me encanta saber que existe un doctorado que se está preguntando esta convergencia entre ciencias que parece que no, pues como que no hablaran entre sí. Creo que son procesos mucho más sistémicos y pues la verdad ojalá nos vacunemos contra esa parálisis colectiva que a veces nos lleva a pensar como que hay tanto por hacer que mejor nos acostamos y nos ponemos a dormir y no hacemos nada. Ustedes están haciendo preguntas profundas y pues me siento muy feliz y bueno, cuando la profe me invitó pues a este espacio, creo que disfrutamos mucho volver a recordar este proceso y darnos cuenta pues que estamos contribuyendo a este ecosistema de cambio. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Qué palabras tan alentadoras. Muchas gracias. Bueno, profe, seguimos con las preguntas, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias a las autoras. Bueno, primero una excusa por la fragilidad de la red. No estoy en una ciudad capital, estoy en el ámbito rural. Entonces, bueno, continuamos con Omar con unas preguntas que tenemos preparadas para las ponentes. Entonces, bueno, yo formularé la primera. Si bien en el estado del arte se parte de la dicotomía entre lo privado y lo público, ¿qué hay digamos, qué queda de esa dicotomía hoy en el marco del gobierno? Si estamos ante la formulación de proyectos desde una cuádruple hélice, que implica, digamos, pensar los problemas del gobierno más allá de esta segmentación. Y cómo estas tecnologías colaborativas y la innovación pueden más bien aportar a la integración de estos dos, si se quiere llamar así, sectores o formas que hemos diseñado para entender los problemas sociales y políticos. Entonces, pues un poco la pregunta sugerida es cómo las tecnologías colaborativas y la innovación pueden aportar a la integración de esto que hemos un poco segmentado en la función. De acuerdo. Vale. ¿Me escuchan? Sí, ¿Mm? sí, Pues fíjate que la gran pregunta que se hace desde el e-government, ¿no? Y todos los temas de gobierno abierto, y es cómo desde la tecnología se permite esta profundización de la relación entre los gobiernos y los ciudadanos. Y fíjate que inicialmente cuando te escuchaba y planteabas la pregunta que, digamos que en el marco teórico habíamos planteado como esta dicotomía entre lo público y lo privado, probablemente no era ese, digamos, nuestro objetivo si se entendió así, sino de hecho partir de reconocer que los problemas complejos y la transformación de las sociedades, como ya veíamos, lleva al reconocimiento de múltiples actores y que estos múltiples actores, por supuesto, no son solamente el sector público y el sector privado, sino pues existe, digamos, dentro de eso eh, que yo llamaría como profe de ciencia política cuando les hablo de este tema a mis ciudadanos de lo público no estatal, porque a veces cuando hablamos de lo público tendemos a relacionar con el Estado cuando pues hay una suerte enorme de lo público no estatal, que es esa creación de lazos entre los ciudadanos, ¿no? Y esta creación de comunidades, y yo creo que en eso está, y básicamente modelos analíticos como la gobernanza, lo que nos viene a decir, como les decía, es un poco complementar y relevar estos modelos como el de New Public Management, que sí nos habla, digamos, de gobiernos
para no hablar del sector público o de lo público, sino de gobiernos o de administración y sector público como los grandes actores, sino la gobernanza lo que hace es ampliar ese espectro y la necesidad de involucrar. Y por supuesto, la tecnología es fundamental. Lo que pasa es que también es necesario ver desde dónde estamos hablando. Y ya Lisset lo decía cuando estaba, digamos, te escuchaba y por supuesto muy emocionada con las palabras que decías, porque en efecto se trata de eso. Y es cómo la tecnología nos puede acercar, pero también tenemos que reconocer la brecha digital. De hecho, fíjate que lo estamos viendo contigo, José Gabriel, que nos decía, pues no estoy en una ciudad capital y eso pues cómo influye en estos procesos. Imagínate en personas que probablemente estén en veredas. Estamos hablando que buena parte del país, Colombia en los últimos 40 años se ha convertido en un país eminentemente urbano en términos, digamos que buena parte de la población está en ciudades capitales, pero hay una parte importante de la población que no, que vive en el sector rural. Incluso podemos pensar que Bogotá tiene un sector rural importante, por ejemplo el Sumapaz, y que seguramente ni siquiera tienen esta posibilidad de conectarse. Entonces yo creo que es necesario reconocer, por supuesto, la potencialidad de las herramientas tecnológicas, lo que te decía, lo que están haciendo los gobiernos en los últimos años, cómo a partir de la transparencia, la información, digamos, brindar datos abiertos, demás, pero cómo reconocer que buena parte de la población no necesariamente puede acceder, y simplemente termino con esto para darle la palabra a Lisset. Recuerdo cuando nosotras, digamos, entre otras cosas, estamos en una investigación, bueno, que yo estaba liderando sobre temas de presupuestos participativos, gobierno abierto en Bogotá, y nos comentaban cuando hicimos una entrevista sobre este tema que quien diseñó, y fíjense que esto es súper importante para las personas que están acá, quien diseñó la plataforma de gobierno abierto, digamos una parte, pues me imagino con un montón de colores, preciosa, divina en su computador, y no se dieron cuenta que cuando la persona o el equipo que diseñó no se dio cuenta que cuando las personas, los ciudadanos iban a acceder a esa página web, necesitaban muchos datos. Porque era una página web que tenía tanta información, era tan cargada, que se necesitaban muchos datos. Y no lo pensaron. No lo pensaron porque, por supuesto, estaban diseñando desde su computador donde tienen, pues, datos ilimitados y, pues, básicamente para los ciudadanos del común. Además, tenemos que reconocer que buena parte de los ciudadanos que participan en estas iniciativas son personas de estrato 1, 2 y 3. ¿Y por qué participan? Porque lo necesitan, porque requieren de los recursos de ese Estado. Y entonces son las personas que más necesitan, que menos tienen acceso porque recargan 10.000 pesos de datos, pues no van a poder entrar a este tipo de webs porque solamente entrar requiere muchísimos datos. Entonces yo creo que es necesario reconocer que la tecnología, por supuesto, es una herramienta fundamental que no la podemos dejar de lado, pero lo que yo te decía, reconocer en particular en contextos con los que estamos, que existe una brecha digital enorme. Y no solo con las personas que no viven en Bogotá, no, las personas que viven en las grandes ciudades también la sufren, ¿no? No sé si querías complementar algo, Lisset. No, está perfecto para que podamos hacer las otras preguntas. De acuerdo. Ok. Válido. Muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, continuando con las conclusiones de Lisset, sí, en relación a qué es lo que se viene en el tema de, pues, de la espiritualidad pues recuperando un poco el tema de la ancestralidad, sí, pues se desarrolló una pregunta en donde se relaciona lo poderosas que son estas herramientas para movilizar la inteligencia colectiva y resolver problemas complejos, permitiendo la colaboración entre diversos actores para generar soluciones rápidas y efectivas, ¿sí? Tal como se demandó en la pandemia. Sin embargo, como ustedes bien lo mencionaron, la sostenibilidad y la inclusión siguen siendo retos fundamentales, ¿sí? Especialmente pues en contextos donde se busca generar lo que acaba de mencionar pues la ponente, estos retos relacionados con la accesibilidad. Si vamos un poquito más allá de esas fronteras en donde, bueno, lo público y lo privado planteó estas plataformas y desarrolló estas estrategias,
tratando de incluir pues a la ciudadanía que de cierta manera tuvimos o tenemos acceso a estas conectividades. ¿Cómo pensar en los que están más allá de esa frontera? Es decir, los que no tienen de pronto ese acceso, pero tienen mucho que decir. ¿Sí? ¿Cómo estas plataformas pueden adaptarse para preservar y proteger y promover saberes ancestrales de comunidades aisladas del conocimiento occidental, garantizando esa participación activa de dichas comunidades en el diseño de soluciones tecnológicas para el respeto y potencialización pues, del patrimonio cultural? Bueno, pues de hecho esa es una gran pregunta. Yo creo que eso da para que alguna de las tesis de ustedes nos ayuden a pensar en eso, porque es una pregunta y creo que va más allá de la co-creación, va en términos de qué significan procesos inclusivos, qué significan estos procesos también equitativos, qué significan participaciones ciudadanas que realmente incluyan esa pluralidad de las voces, pero, es decir, es una pregunta que uno podría decir desde la rigurosidad investigativa, pues tenemos un montón de retos y podemos seguir profundizando en cómo abordarla. Pero si me preguntas, pues más allá como de lo riguroso de este espacio, desde el propio proceso que he podido como en la práctica desarrollar con las comunidades, yo creo que hay como tres elementos importantes. El primero es que yo no puedo abanderarme de algo que no conozco. Y yo creo que en la medida en que nosotros podamos conocer también como investigadores lo que tenemos, que podamos conocer a profundidad los territorios, que podamos conocer a profundidad esos saberes, por eso me parece tan interesante la pregunta, David, porque la dices desde esa profunda, seguramente por ahí deberá estar tu corazón en la tesis que estás haciendo, ¿cierto? Como desde ese profundo conocimiento lo que yo desconozco es muy difícil que convenza a otros que es importante. Entonces yo creo que así como todos estos procesos de innovación empiezan desde un ejercicio muy profundo, personal de conocimiento. Dos, creo que empieza a ser muy importante estos espacios y la gestión del conocimiento se hace fundamental. Una vez dice, ay, pues es que escribir un paper que se lo devuelvan 1000 veces. Tenemos uno que nos llevamos como año y medio y los reviewers lo revisan y dicen, pero ¿cómo así? ¿Por qué están hablando de estos espacios co-creativos para el conflicto? ¿Qué es Colombia? Porque ni siquiera lo dibujan en su espectro, ¿cierto? Porque estamos en estas lógicas de investigación. Tú los tenías ahí, ¿no? Como bajo unos esquemas que de pronto se alejan mucho de lo que la apropiación social de conocimiento demanda, pero, pero solamente con estar en un espacio como este, por ejemplo, ya vale la pena haber escrito esos dos artículos, ¿no? Porque yo a veces me cuestiono mucho de, bueno, las necesidades de las comunidades van por un lado, pero pues como que estamos haciendo artículos que quién va a leer, pero creo que la gestión del conocimiento sigue siendo importante para visibilizar esas iniciativas que existen en algún lugar y que tienen algo que contar y decir. Y por ejemplo, el laboratorio que les mostraba como ejemplo de Chile, ellos documentan absolutamente todo, iniciativas grandes, pequeñas, que hacen con las comunidades y eso hace que uno diga, ay, venga, pero si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no? O sea, pues como que ese sentido de posibilidad. Y tres, yo creo profundamente en la lógica de microrevoluciones, o sea, esas transformaciones pequeñas que empiezan a generarse y de hecho muchos de estos procesos son muy, en lugar de ser top-down, al revés, son los ciudadanos movilizando y diciendo, pues nosotros queremos participar, nosotros tenemos estos enfoques, nosotros queremos proponer esto, entonces creo que también en la medida en que como les decía, que también nos formemos para la colaboración, eso, y no es solamente formar al ciudadano, sino formar también al servidor público, pues porque también lo que decía la profe es cierto, es que esto es muy incómodo, o sea, innovar es muy incómodo, o sea, si a uno le dicen mañana cámbiese la forma del cabello, mañana, o sea, es incómodo, es hacer algo de forma diferente, eso no es cómodo y mucho menos para una burocracia que ya ha logrado al menos empezar a estandarizar unos procesos a la que no le pagan por experimentar, a la que tiene además servidores públicos que están contratados por OPS versus otros que son de carrera y que llevan un montón de tiempo y que les vamos a decir, bueno, vamos a experimentar con el presupuesto público. Ay, perdón, fracasamos en la experimentación y entonces todas las IAs van a estar encima tuyo. O sea, es decir, es un escenario donde realmente la experimentación y la colaboración, redistribuir el poder, sentarnos de forma horizontal es muy complejo,
pero también cuando vemos que hay iniciativas tan interesantes que además se están desarrollando en nuestros territorios, pues uno dice, genial estar, pues como hacer parte de estos espacios, ¿no? Es más como esta lógica. Sin embargo, pues desde la teoría siguen estas preguntas. Súper bien. Para complementar lo que acabas de mencionar, o sea, hablábamos desde esa dicotomía de lo público y lo privado. Ustedes desde la experiencia que tuvieron pues en la investigación, ¿lograron identificar algunas pautas para que esto se descentralice? Es decir, que no sean siempre entidades públicas o entidades privadas, sino que sean ONGs o sean otro tipo de entidades quienes puedan liderar este tipo de iniciativas. Pues yo me voy a adelantar, profe, perdón, pero se me viene algo que de hecho dije, ay, esto era importante decirlo, pero no quería extenderme. Y es que navegando en este mundo de lo conceptual, por eso mismo existe una separación conceptual entre, y de hecho está en inglés, Public Innovation, Public Sector Innovation y Social Innovation. Entonces, Public Sector Innovation, de hecho es un artículo casi solamente intentando nosotras entender por qué eran distintas, David. La innovación en el sector público, si uno quisiera decirlo así, es decir, la public sector, es innovación que se da de cara solamente a la institución, es decir, hacer innovación en los procesos, hacer innovación en cómo los servidores públicos se forman mejor, cómo se hacen más eficientes las políticas públicas, muy de cara a la administración. Esa es la public sector innovation. La public innovation ya nos dice, tiene que ser, como decía la profe ahora, multiactor. Sí o sí tiene que estar el gobierno, pero ya no necesariamente en un rol pues como central, pero él sí es coordinador dentro de esas otras relaciones. Sí o sí tiene que estar el ciudadano. O sea, si no hay ciudadanos, no hay innovación pública. O sea, el ciudadano tiene que estar. Y hay otros actores que empiezan a estar y a desaparecer. El sector público, a veces financiando, las ONGs, bueno, los otros son como opcionales, pero hay otros procesos que son los procesos de innovación social. Y de hecho, si ustedes ven, hay una cantidad de laboratorios de innovación social. Esos laboratorios de innovación social tienen una agencia muy apalancada desde las ONGs, inclusive desde los mismos ciudadanos. Y ahí el actor gobierno, el actor Estado es opcional. Nosotros no profundizamos, o sea, es decir, ahí hicimos un límite teórico porque pues si no nos iba a dar la vida, pero a mí, por ejemplo, ese es un tema que pues ahora desde el lado que estoy trabajando, que es mucho más empresarial, aquí en la Universidad del Rosario, es un tema que sigue siendo también muy importante, es decir, iniciativas de innovación para resolver retos públicos y sociales, pero que no son apalancadas como en el gobierno como coordinador. El gobierno es opcional. Entonces, eso es como otra línea de investigación, pues como solo para aclarar, pero profe, tú ibas a decir algo. No, fantástico. Un poco más de lo mismo. De hecho, la asignatura que yo coordino se llama Innovación Social y Pública. Y de hecho, la primera parte de invitados que tengo son invitados de la Facultad de Diseño. De diseño y de artes. Entonces ha sido súper interesante porque es ver que el tema de, digamos, de la creatividad, de la innovación, pues viene de la parte de diseño del sector privado y ahí pues la Facultad de Artes y Diseño, los colegas de allí, pues es fantástica toda la experiencia que tienen. De hecho, muchos han hecho consultoría, alguna consultoría es directamente con el sector privado, otra con el sector público. Y la segunda parte de la asignatura es innovación pública. Entonces ya, pues que tiene que ver mucho más con este liderazgo del gobierno frente a estas iniciativas. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que el tema de innovación, fíjense que uno de mis invitados va a ser la Fundación Solidaridad por Colombia. Y es muy interesante, yo les decía a ellos que yo había obtenido una beca de ellos cuando me gradué de quinto de primaria. Y ahora acercarme a ellos, pues muy bonito todo el trabajo que hacen, pero fíjate que incluso ellos, cómo han ido cambiando el concepto de intervención con las comunidades e incluir el tema de innovación social. Entonces, yo creo que lo que decía Lizeth, para el tercer sector, ONGs y demás, el tema de innovación social es fundamental. También para todo el tema de empresa, el tema de innovación social es, pues, digamos, es una de las claves. Y allí, pues, ha ido incursionando más o menos el sector público, pero por supuesto que estos procesos y estas iniciativas, pues, las vemos en todas estas dimensiones. Muchísimas gracias. Yo Sí. quisiera tal vez retomar algo que han dicho entre líneas sobre el lugar de la investigación
en varios niveles, ¿no? Primero, como el clásico lugar de validación de un programa o una implementación para encontrar que evidentemente se tuvo algún impacto, pero por lo que dicen también hay un espacio muy fuerte en otros modos de investigar, ¿no? O en la investigación-creación, la investigación colaborativa, pero no sé qué tensión en el marco ya de la investigación y la academia para la validación de estas transformaciones, pues que se puede aportar también un poco desde las artes y desde esta visión, no de una investigación tan lineal, experimental, positivista, aplicada al sector público, sino desde el diseño, la construcción, la co-creación para la innovación pública. Cómo se puede también integrar ambas, porque entendería que bajo esta lógica de la evidencia en el sector público también se generan unos parámetros fundamentales para quienes estamos en la investigación y que eventualmente entramos al sector público, o para las personas que están en el sector público y buscan a la academia para que valide sus intervenciones. Sí, sí creo entenderte, es decir, cómo las investigaciones pueden vincularse, ¿sí? Con el sector público, ¿es eso? Sí, O y cómo, como otras formas cómo de crear ese tipo investigación. de investigación. Pues yo imagino que eso también depende de la disciplina, ¿no? Y ahí Silvia me lo dirá. De hecho, estamos teniendo una discusión fuerte. Es que yo creo que esa es la gran discusión actualmente en el país y en el mundo, que es investigación. O sea, de hecho, es una discusión que estamos teniendo en este momento en la propia universidad. Y es básicamente para que te validen como investigador, debes publicar en revistas Q1, Q2, Q3, tan. Y si no es así, los libros son casi que un folletín, o sea, y el resto, si usted quiere hacer investigación, pues eso no se llama investigación. Y realmente es una discusión muy fuerte que estamos teniendo. Es una discusión súper fuerte porque básicamente cuando tú cuestionas eso, o sea, uno de de los cuestionamientos que yo les digo es, bueno, ustedes dicen que nos van a, y digo, dijo una discusión que la estoy vinculando con una discusión fuerte que estamos teniendo al interior de la universidad, pero yo creo que es del país, y es, si solamente van a valer este tipo de artículos, deben reconocer primero los procesos, después que en este tipo de revistas, probablemente como decía Lisset, si a ellos un caso de Colombia ya les parece como, bueno, a menos de que sea como comparativo con varios países, vale la pena, imagínense una investigación sobre Caquetá, sobre el Bichada, sobre el Baupés. Pues eso, en una revista Q1, pues eso no pertenece al norte global. Y si no pertenece al norte global, pues una cosa es Glasgow y otra cosa Puerto Inírida. Y es así. Entonces, desafortunadamente, esa lógica de la investigación está dejando de lado los procesos que tú dices. Y es porque, claro, uno puede decir, claro, es que la investigación positivista, el asunto es que los que podemos hacer investigación, nosotros lo sabemos, básicamente somos los que estamos en las universidades y más en nuestros países. O sea, porque casi que es un privilegio hacer una investigación. Una investigación requiere muchos recursos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Si para que te validen tu investigación tú debes publicar en esas revistas, pues básicamente las lógicas y las metodologías que tú adoptas son las que te dicen y estas lógicas van a ser las positivistas. Sí, por supuesto, tú puedes poner ahí investigación participante, observación, o sea, puedes incluir otras metodologías, por supuesto, digamos, por positivista, no me estoy refiriendo únicamente a lo cuantitativo, ah, pero los que publicamos ahí sabemos que es muy difícil. Entonces yo creo que estamos en un momento muy difícil, porque yo, de hecho, lo hablaba en otro espacio, ¿cuál es la importancia de la investigación en ciencias sociales, o me imagino que en artes, en diseño? Es poner en evidencia procesos de nuestros propios territorios. O sea, nosotros no vamos a investigar lo que está pasando en Bristol, ¿no? O lo que hizo Christian Bason en Dinamarca. No, pues ellos ya tienen sus investigadores allí. Vamos a ver lo que se está haciendo aquí en Colombia. Pero si la manera para que eso sea validado como investigación, sea cumplir unos requisitos y esos requisitos es puramente lo
cuantitativo o lo positivista, pues vamos a desafortunadamente tener que dejar de lado investigaciones que igualmente son mucho más importantes para nuestros territorios, porque obviamente para promover procesos de desarrollo al interior de nuestro país necesitamos saber lo que está pasando. Y en nuestro país debería ser igualmente importante lo que pasa en Bogotá y lo que pasa en Bichada, porque básicamente lo que pasa en el país es que la comprensión de los procesos viene por una mirada culturocéntrica, ¿sí? En donde comprendemos el país a partir de lo que pasa, digamos, en el interior. Yo les decía a mis estudiantes de ciencia política, yo di clases en España, y yo les decía, qué lástima cuando yo les doy clases a ustedes, mis estudiantes colombianos de Bogotá, tienen la misma lógica y perspectiva de lo que pasa en el resto de Colombia que los estudiantes de España. O sea, la desconexión que tenemos con nuestro propio territorio es brutal. No tenemos ni idea. Disculpe que este tema me toca mucho, pero es que además se promueve. Yo aquí, digamos, tú nos enviaste unas preguntas, seguramente lo vamos a abordar después, pero esto tiene que ver con un concepto mucho más amplio que la colonialidad del saber. Entonces, ustedes aquí nos están preguntando de procesos, digamos, ancestrales y tal, pues tenemos que reconocer que las universidades del sur global son profundamente coloniales. Son profundamente coloniales y esa mirada colonial la transmitimos a nuestros estudiantes. Y esa mirada colonial que tiene el norte global es la misma que nosotros reproducimos aquí en el sur global. Eso es todo, gracias. Va, sí, muchísimas gracias. Bueno, Yo teniendo en cuenta solo lo que usted... agregaría algo, pero Ah, vale. me encanta la pregunta porque además, ay, como que le hace a uno palpitar el corazón escuchar a la profe. Yo digo, "Ay, necesitamos así transformar, pero no solamente como los ministerios, sino los comités editoriales de las revistas, la lógica de conocimiento. Y yo creo que, de hecho, sí, los artículos, por ejemplo, este artículo que ustedes vieron que usaron como revisión, que está en un libro, creo que hace parte de un libro dentro de una base de datos indexada, es decir, ustedes pudieron acceder a él también porque fue publicado de esta manera, pero ¿por qué fue? Porque combina métodos muy cuantitativos para hablar de campos muy cualitativos. Los cualitativos 100%, que fue como los enfoques de entrevista, es como, es que, ¿cómo sabemos si ese caso sí es realmente importante? O sea, eso es algo que ustedes no pudieron acceder porque sencillamente ha sido muy complejo de publicar. Entonces, claro, las tensiones de las que tú hablabas es como, la tensión es, claro, yo quiero hacer como una transformación del sistema, al mismo tiempo me estoy formando en un sistema que a mí me pide para graduarme creo que era un Q1, un Q2, al menos un Q1 y dos Q2, o sea, era un compendio de papers. Entonces pues yo comparto lo que estás diciendo, José, pero desde esa lógica no me estarían diciendo la doctora, o sea, es muy complejo y esas tensiones son unas tensiones del corazón, porque lo que uno quisiera investigar, como dice la profe, desde luego está mucho más enfocado a estas lógicas de apropiación. Ahora, por ejemplo, con este cambio del modelo que ha querido hacerse, desde el ministerio yo también tengo que decir que es muy difícil. O sea, claro, lo positivista tiene todo el debate, pues yo soy ingeniera, ¿no? Entonces, desde esa lógica lo entiendo. Pero cuando hablamos, bueno, entonces, ¿cuál es el modelo de medición de la apropiación social de ese conocimiento? Y ahí tenemos todas las preguntas que estos métodos que sabemos que son muy de diseño, de hecho, la mayoría de estos laboratorios usan métodos de Human Centered Design, diseño centrado en la persona, métodos muy etnográficos, colaborativos, pero si ustedes vieron los mapas, el gran gap es la medición. No sabemos cómo evaluarlo tampoco. Entonces, pues ante el no saber, pues nos volvemos a lo hegemónico y pues terminamos reproduciendo, pero me llevo esa lógica porque, bueno, uno como profe también a veces reproduce sin querer estas lógicas del poder. Me encanta este espacio. Vale. ¿Cuántas preguntas nos quedan? Pues, Cuéntame. no, de hecho, ellas han tratado como de responder todas las Ok. preguntas así de manera transversal desde la socialización, pero a mí me surgen nuevas preguntas en relación pues, a la experiencia, sobre todo de esos wicked problems en Design Thinking. Y yo quería hacer una pregunta un poco
fuera de diálogo y está relacionada con la fase de empatía, ¿sí? Sobre todo en el tema de los contextos. En ese sentido, pues sabemos que observar es supremamente importante con comunidades, ¿sí? Y aparte, pues la sesión de conversación en torno a ese contexto y el usuario, pues es fundamental porque se sacan muy buenas conclusiones. En un escenario digital, ¿cómo se abordaría ese análisis del contexto? Es decir, ustedes, ¿cómo lo pueden llegar a interpretar desde, pues, desde el otro lado de la pantalla, sabiendo que en metodología Design Thinking a veces tenemos que estar allá para comprender qué es lo que está pidiendo o está diciendo la persona o la situación analizada desde la problemática? Bueno, te voy a comentar de una experiencia, de hecho, y me encanta que sean así como preguntas en los márgenes. Yo también quería que me hicieran preguntas de esas. Pues es que están muy interesantes las preguntas, pero es que estaban de más. Yo decía, ay, no, esa pregunta va para otro paper, estaba muy angustiada. Pero me encanta esta pregunta porque me hace pensar en un proyecto que estamos desarrollando con financiación también de organismos internacionales, bilaterales, creo que está USAID y que estamos desarrollando con la universidad y con algunos actores públicos en Tumaco específicamente. Y lo que estamos haciendo definitivamente, esa fase de empatía desde lo digital es un reto. O sea, cuando uno formula el proyecto, y de hecho creo que ganamos el proyecto porque proponía una metodología muy interesante, ahora ya en la fase de ejecución es un reto. ¿Por qué? Porque de hecho lo que estamos haciendo es un acompañamiento para emprendedores en la región, para emprendedoras y ha sido un reto, pues porque no hay conectividad, porque los tutores están en diferentes lados del país, pues estamos acá en Bogotá, en Tumac, o sea, es decir, ese enlace es muy complejo, pero la metodología nos ha permitido también resolverlo creyendo en la transferencia de capacidades. Es decir, tenemos unos enlaces territoriales, te estoy hablando pues como ya en la práctica de un proyecto. Y esa fase no nos la podemos saltar, si no la podemos hacer nosotros, porque por ejemplo el proyecto no nos da la metodología, pues metodológicamente se planteó con hacer un ejercicio de transferencia de capacidades en el territorio. Entonces, formamos a los formadores y allá tenemos como unos brazos que nos ayudan a entender esa complejidad de ese tejido social. Y ellos son, y ellas que son las y los enlaces nos ayudan a entender también como esas necesidades de los otros 100 emprendedores que estamos formando. Entonces, yo creo que es una fase que no se puede obviar, que la conversación también, que el lenguaje corporal es algo que estas pantallas todavía creo que tienen unos grandes retos en hacer. Y cuando hablamos de metodologías de diseño centradas en las personas, realmente tenemos que practicar esa capacidad de corazón, mente, voluntad abierta para dejarnos atravesar también por la investigación e inclusive tener esa flexibilidad para decir, no todo lo podemos digitalizar. Y esto, por ejemplo, nos pasó con el proyecto. Nos dijimos, bueno, vamos a hacer unas sesiones y entonces nos conectamos a Google Meet y las personas eran como, a ver, no tenemos smartphone, ¿no? Entonces, y pues todos tienen sus emprendimientos. Es decir, aquí ya estamos hablando de emprendedores que facturan y demás, pero pues no, o sea, se estaban partiendo de unos supuestos que no eran así. Entonces, la flexibilidad también, por ejemplo, en ese tema de transferencia de capacidades, tenemos enlaces territoriales que nos ayudan en esa fase pues de empatía. Y yo siento que al final, a lo largo de todo el proceso, pero pues solo para dar un ejemplo y gracias por la pregunta orgánica y emergente. Gracias. Y- Bien, yo le quisiera dar la palabra a Carlos. Carlos tenía la mano levantada. Carlos es estudiante de la maestría en gestión cultural, ¿cierto, Carlos? Sí, maestra, muchas gracias. Ahora, Gracias, maestra. Gracias. No, yo solo quería saber cómo articularon todos los laboratorios de innovación, pues en el entendido que cada uno maneja una metodología totalmente distinta y desde el desconocimiento de las mismas, cómo hicieron esos enfoques o cómo articularon cada uno de esos enfoques de laboratorios de innovación que ustedes, pues muy juiciosamente lo hicieron. Y me gustaría saber cómo lo lograron. creería que la pregunta está dirigida a este análisis. No sé si había un interés de hacer análisis comparativo, yo creería que no.
pero pues ya ustedes nos contarán de estas tres plataformas que ustedes analizaron. Creo que la pregunta va dirigida hacia allá, un poco cómo lograron vincular los tres espacios. Sí, correcto, Mari. Okay. ¿Quieres? Cuéntanos, Liceo, un poco cómo se hizo. Bueno, como les digo, este ejercicio de pensar en estos espacios digitales fue muy coyuntural. La mayoría de gobiernos empezaron a trasladar estos laboratorios físicos a escenarios digitales y esos escenarios pues tenían algo en común, los tres, que era lo que nos permitía hacer como este hilo conductor, era organizados por gobiernos locales o centrales, uno, dos, que tenían o estaban mediados por unas plataformas co-creativas que permitían pues tomar ideas de ciudadanos y responder a unos retos públicos muy específicos que bien proponían las instituciones y las diferentes agencias públicas y también iban a ser financiados o por esas agencias o por privados, o sea, como que esos casos tenían esos elementos en común y eso nos permitió pues como, o sea, como tener como una base de comparación y pues que todos también tenían como centros de proceso co-creativo, participativo y que los ciudadanos estaban allí, ¿no? Que eran como la definición de laboratorio que nosotros teníamos. Entonces, cuando dices cómo lo logramos, teníamos que recurrir como a la información que podíamos tener de estos espacios. Y esta información era el análisis de contenido web. Entonces, lo que teníamos en las páginas eran unos retos que proponían pues, las instituciones públicas y unas participaciones de los ciudadanos para resolver esos retos. Eso lo procesamos y a nivel con un análisis lexicométrico, que son las burbujas que ustedes ven ahí, pues lo que hicimos fue codificar cuáles eran como las palabras claves o los nodos más representativos y cuáles eran esas interrelaciones entre palabras clave. Les digo, esto también era muy como, bueno, ¿qué tenemos y qué podemos hacer? Pues porque ni podíamos ir a entrevistar a esos ciudadanos, ni podíamos ir a entrevistar a la institución pública, ni, o sea, era con lo que la misma tecnología nos estaba dando para poder entender. Entonces, se hizo así. De hecho, otros análisis los hicimos con un análisis de Twitter también, como lo que los comentarios, ese es otro de los casos que estudiamos los comentarios que estaban en Twitter, lo que la gente, cómo la gente reaccionaba y pues poder entender como entre líneas qué era lo que estaba pasando en ese proceso. Tenemos todas las preguntas, es decir, y ahí pues estaban los retos que decíamos, esto realmente es un proceso participativo, ¿no? Pues que cuando la profe Lorena que investiga procesos participativos, presupuestos participativos, pues decíamos, ¿será que esto es realmente participativo? ¿Esto es como algo que parece participativo? ¿Esto es un conteo de likes? ¿Esto qué es, no? Y pues ahí es donde también nosotras quisimos hacer como, como la alerta claro, nos parece muy interesante que se flexibilicen estos espacios, que se convoque masivamente, pero también nos preocupa que puedan ser espacios que se instrumentalicen para servir solamente de validación. Entonces tuvimos 1000 likes a esta propuesta, entonces ya esto fue co-creado con los ciudadanos. Creemos que quizá pues hay mucho que seguir investigando y hasta dónde llega esa participación, si es solamente para dar likes, para dar ideas. Mm, bueno, quisiera dejar hasta ahí. Bueno, solamente se me viene ahora un caso que no voy a decir de cuál gobierno, pero el eslogan era, este es el primer plan de desarrollo co-creado con los ciudadanos. Y pues cuando nosotras tuvimos la posibilidad de acceder a las bases, bueno, pues y nos parecía muy innovador, decíamos, venga, pero ustedes cómo hicieron para hacer un plan de desarrollo co-creado con todos los ciudadanos, ¿cómo hicieron? Y lo que teníamos era una lista como de ideas, porque ni siquiera le podemos llamar a eso estrategias, o sea, eran como unas ideas, y los ciudadanos entraban y votaban, pero la calidad del dato era tipo, no sé, queremos o sea, no será como un plan de gobierno escolar, no queremos poner una piscina en el medio, o sea, cuando veíamos a ver ese tema de la participación decíamos, o sea, ¿cómo nos quedamos solamente en un like, no? Y era, es decir, cuando vamos al fondo de esas plataformas es, bueno, ¿hasta dónde llegan, no? Y cómo hacemos para elevar ese nivel. Entonces, nos sigue pareciendo que no necesariamente co-creación es sinónimo de participación. Desde la teoría es muy claro que tiene que estar, pero desde la práctica y mucho más en lo digital, pues hay muchos retos.
Bueno, pues yo quiero agradecer, creo que nos quedamos como con muchas invitaciones. Por un lado, algo que ustedes ya habían manifestado en los escritos sobre la importancia de continuar la investigación alrededor de la noción finalmente de innovación social, que si bien le han dedicado letras, todavía son pocas. También de pronto pensarnos cómo esa noción de innovación que se ha construido principalmente en el norte, cómo se podría apropiar en términos, un sabor más latinoamericano para este tipo de procesos. Esa podría ser otra invitación. También una pregunta crítica, que es lo que acaba de decir Lisset, una pregunta crítica por la instrumentalización de estos espacios y agudizar la mirada sobre en realidad en dónde estaría y si se está ejecutando de manera real el prefijo co. Y una pregunta que es de esas preguntas incómodas que a uno, como que uno no las quiere pensar, pero es importante pensarlas, y es, más que pregunta, es sabernos en una visión de conocimiento que si bien la estamos estableciendo en Latinoamérica, sigue teniendo unos criterios eurocéntricos, ¿no? Que desafortunadamente minimiza otras alternativas más propias de la construcción. Y si bien es una pregunta incómoda, hay que hacérsela y hay que sentirse incómodos porque creo que de ahí puede partir otras construcciones. Luisa, Luisa, cuéntanos. Creo que Luisa tiene una solicitud, la voy a leer por acá, eh, que compartieran el material presentado. Yo creería, sí, ya Lorena y Liceda han dicho que Los sí. dos papers. Lo que hicimos fue como resumir digamos, el contenido de los papers en las presentaciones, pero por supuesto, pero sí, ahí están los dos papers, que los... Bueno, y queda abierta la invitación también para que nos acompañen en 8 días. En 8 días tenemos la conferencia Impulsando la Inteligencia en las Ciberciudades. Los esperamos, ojalá nos puedan acompañar. También extendemos la invitación a Lisette y a Lorena por si nos quieren acompañar. Y con Una, esto entonces, dime. una cosa, yo quería, es que había una pregunta que estaba aquí, que sé que por tiempo tal vez no nos la hicieron, pero quería abordarla al menos de manera breve, y es, ¿cómo pueden usarse para fomentar el diálogo intercultural entre comunidades indígenas y actores intergubernamentales, fortaleciendo el reconocimiento de prácticas ancestrales? Yo creo frente a esto que tenemos, bueno, al menos yo intento hacerlo, y es que de construir el conocimiento, lo que estamos hablando de la colonialidad del saber, es difícil. En particular porque las mismas universidades pues fueron formas de establecer, digamos, patrones de poder y decir quién tenía el conocimiento y quién no. Entonces yo creo que esta pregunta, esto no se hace de la noche a la mañana. Yo creo que es fundamental el papel de las universidades aquí. Yo creo que por eso retomo esta pregunta, porque yo creo que es fundamental, porque si estamos formando personas que probablemente, digamos, desde los mismos sílabus y demás, y el mismo contenido, lo que estamos enseñando, al menos de manera incluso no necesariamente tan explícita, pero sí un poco subyacente, es que el conocimiento solamente, digamos, es el que se ofrece y es el que se genera a partir de las universidades, pues estas personas que van a ir a estos espacios, pues básicamente no van a tener una relación horizontal y yo quiero que se queden con esto, o sea, si bien, digamos, esto de la innovación y como señalaba Silvia, pues digamos, son metodologías y son conceptos que vienen del norte global, pero yo creo que parten de un principio que es básico incluso para nuestras propias comunidades indígenas y afro, y es que el conocimiento se construye de manera colectiva. Y la manera de construir conocimiento de manera colectiva, la única manera es hacerlo de manera horizontal. Es decir, si hay un texto de Castro Gómez que se llama, digamos que tiene la ibris del punto cero, ¿no? Y es, si yo me considero el único que tengo el conocimiento y estoy por encima de los demás, pues yo no voy a escuchar. Entonces, si nosotros seguimos
digamos, promoviendo este concepto de Ibris de punto cero desde las universidades, la gente a la que estamos formando van a ir a los territorios creyéndose nuevamente los salvadores blancos. Ujú. Entonces, yo creo que al menos estos conceptos, tenemos que empezar a deconstruir estos conceptos al interior de nosotros. Yo les digo a los estudiantes cómo es que todavía buena parte de la publicidad en nuestros países sean de personas que ni siquiera sean fotos de acá. ¿Sí? O sea, el rubio y azul que se nota que no es de aquí, y bebés, yo me acuerdo que un amigo una me dijo, oye, aquí porque está lleno de plagado de bebés de Finlandia, la publicidad de pañales, y yo, ¿qué? Yo decía, sí, es que estos niños que están en la publicidad parecen de Finlandia, no son colombianos, y a él le parecía raro, decía, ¿y por qué no se parecen a ustedes los niños que están en la publicidad? Y yo, good question, esa es la esencia de la colonialidad, del colonialismo. Entonces yo creo que tenemos que empezar a pensar que esto no le podemos decir a funcionarios que, es decir, vaya y tenga una relación, si no lo estamos promoviendo desde las propias universidades. Entonces simplemente quería terminar con esto, que celebro este tipo de preguntas, celebro que esto se hagan desde doctorado, pero que ojalá las personas que se estén formando aquí, que probablemente sean profesores que trabajen en este tipo de experiencias co-creativas, co-participativas, de codiseño, de coproducción, pues empecemos a deconstruirnos. Es la única manera de generar sociedades en donde incluso los sectores socialmente excluidos sean escuchados. Es solo eso. Así que, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Lorena, nuevamente a Lisette. Muchas gracias y a las dos por esa pasión que se evidencia al hablar al hablar del tema. Yo creo que eso no tiene precio, creo que eso no se nos debería perder nunca, ¿no? Cuando estemos hablando de lo que realmente nos apasiona. Bien, bueno, entonces les deseo un feliz resto de semana, pues un feliz ya comienzo de semana, y los esperamos en 8 días en la sesión. Y con esto entonces daríamos finalizada la parte de la sesión en la cual pues tenemos esta conversación y hacemos la conferencia. Hasta luego. Gracias por la invitación.